el día de hoy, pues, a pedido de algunos pacientes, y en verdad, siempre digo que gracias a su muy buena gentileza, mi estimado doctor, de permitirme este segmento, llegar a la ciudadanía con la información de estos diferentes temas de salud y la gente a veces está atenta, inclusive en esta semana he tenido algunos pacientes, sí, por no decir muchos pacientes en realidad, que se han acercado a la clínica a pedir información acerca de lo que ya estamos haciendo hoy en día con el nuevo equipo que habíamos informado la semana anterior, de que efectivamente es un equipo de última tecnología en el diagnóstico de esta enfermedad de la osteoporosis y osteopenia. Entonces, esta semana, pues efectivamente queríamos un poco hacer un enfoque también más abierto acerca de lo que es la osteoporosis. Si bien esta es una enfermedad que está atacando hoy en día a muchas personas y como lo habíamos manifestado, no solamente de las personas de la tercera edad, sino también a personas que efectivamente hoy en día están atravesando por enfermedades crónicas y que están tomando medicamentos de manera permanente. Hay que entender que la enfermedad de los huesos se ve muchas de las veces afectada por los mismos medicamentos que se toman para otro tipo de enfermedades, por ejemplo los corticoides. Hay muchos pacientes que llegan a mi consulta y dicen, doctor, yo sufro de artritis, sufro de artrosis, me han diagnosticado generalmente síndrome de Sjögren o el mismo lupus eritematoso. Entonces son enfermedades efectivamente de tipo reumatológico que necesariamente llevan como tratamiento el uso de corticoides. Estamos hablando del uso de corticoides, son medicamentos que por un lado, si bien desinflaman, ayudan a controlar la enfermedad, alivian el dolor, la incapacidad de movimiento que el paciente tiene, pero sabemos que a la larga, pues obviamente los efectos adversos y secundarios del medicamento pasan factura con relación a la osteopenia en los huesos, es decir, provocan descalcificación de sus huesos y de esta manera llega pronto el paciente a ser un problema de osteoporosis. Hay otros casos que efectivamente hay pacientes también que toman medicación crónica, llámese esto por ejemplo los antihipertensivos, hay pacientes, muchos pacientes que sufren de presión arterial, pacientes que sufren de problemas de tiroides inclusive. Siempre hablamos en la parte que corresponde a la enfermedad tiroidea, cuando el paciente toma la levotiroxina, ¿sí?, que es el reemplazo hormonal en este caso para controlar el hipotiroidismo, hay que siempre hacer la precisión entre dosis supresiva y dosis sustitutiva. ¿A qué me refiero con eso? Los pacientes que hoy en día están tomando levotiroxina de 25, 50, 75, 88, eso se llaman dosis sustitutivas, es decir, dosis que no están afectando a otras partes del cuerpo. Es decir, son dosis fisiológicas que se acercan lo más posible a lo que el cuerpo realmente necesita sin efectos secundarios. Y cuando hablamos de dosis supresivas, ya pacientes que están tomando 100, 112, 125, 150 veces hasta 200 microgramos, efectivamente estas dosis ya se convierten en dosis generalmente nocivas también para el cuerpo. Si bien por un lado se reemplazan la condición de sustitución hormonal, a veces pacientes que han sido operados de la tiroides están tomando esta medicación, pero en dosis altas tenemos que tener mucho cuidado con la descalcificación de los huesos producto de un efecto y una repercusión de la dosis alta de la levotiroxina. Esto a veces los pacientes desconocen y efectivamente por eso siempre en nuestra consulta les decimos hágase un chequeo anual, hágase, y de hecho informamos a todos los pacientes que hoy en día están tomando la levotiroxina, que si toma ya dosis por encima de 100, efectivamente usted necesita, aparte del control normal que se hace de tiroides, hacerse también una densitometría para definir cómo está el nivel de calcio en los huesos, especialmente los pacientes, por ejemplo, mi estimado doctor, que se han operado de cáncer de tiroides. Hay muchos, por ejemplo, siempre hablamos aquí en Loja que somos una alta ciudad de prevalencia en cáncer de tiroides. ¿Sí? Nuestra región tiene mucha casuística de pacientes con esta enfermedad del cáncer de tiroides, que hoy en día es muy frecuente, que se diagnostica con más frecuencia, y hay pacientes que incluso después de la misma cirugía han requerido, necesitan yodo radioactivo para completar el tratamiento, en este caso para el cáncer de tiroides, y otros pacientes pues obviamente al recibir yodo radioactivo también sabemos que tiene repercusión sobre sus huesos y necesita hacerse una densitometría. En fin, entonces hay enfermedades que sin duda, cuando está ya el paciente tomando de manera permanente tratamiento, necesita hacerse un control anual de sus huesos. Y cómo no, pues en este caso obviamente recomendar
como habíamos manifestado, el equipo que hemos adquirido ahora que tenemos en nuestro centro médico es un equipo con inteligencia artificial de muy alta tecnología que nos permite hacer un diagnóstico preciso, objetivo, muy confiable en relación ya generalmente a esta enfermedad de la osteoporosis. Habíamos mencionado que este equipo inclusive no solamente llega a determinar los niveles de calcio en los huesos, sino que además tiene otras variables que nos permiten definir con mayor seguridad el diagnóstico, por ejemplo el índice de sarcopenia, es decir, la debilidad del músculo que el paciente tiene en el momento del diagnóstico, el índice FRAX, que generalmente esto nos permite determinar a un tiempo determinado de 5 o 10 años qué riesgo de fractura el paciente tiene, y estas son variables que definitivamente son ventajas diagnósticas que le permiten al médico que envía a hacer el examen de densitometría tener un mejor panorama diagnóstico y de esa manera mejor una determinada acción terapéutica contra las diferentes enfermedades, en este caso de los huesos. Por eso mi recomendación es que todos los pacientes que ya están tomando medicación permanente, pacientes que ya cursan especialmente entre los 40, 45, 50 años, las mujeres especialmente en la etapa de menopausia que ya han cesado la menstruación, hay que recordar que las mujeres generalmente después de suspenderse su periodo menstrual, comienzan a descalcificar los huesos con mucha más frecuencia. Al bajar los niveles de estrógenos en sangre, las mujeres son mucho más propensas y vulnerables a la osteoporosis y a la descalcificación, producto de que esos estrógenos son los que toda la vida reproductiva de la mujer la han estado cuidando de no, obviamente, descalcificarse. Y si a eso le sumamos que en la mujer también existen muchos factores que llevan a la descalcificación. Por ejemplo, la mujer es la que más descalcifica, mi estimado doctor. La mujer, recordemos que generalmente pasa por un periodo de gestación, que es el embarazo, los periodos de parto, posparto, la lactancia materna, sí, a veces inclusive en regiones por lo general de provincia, gente que no se alimenta adecuadamente. Esto permite que las reservas de calcio generalmente se consuman muy rápidamente, y efectivamente la dieta es parte fundamental de la prevención de esta enfermedad. Eso siempre lo mencionamos en este segmento de salud, porque los pacientes hoy en día que atravesan inclusive con osteopenia, osteoporosis, obviamente sabemos que parte fundamental del tratamiento es la sustitución de este mineral importantísimo que es el calcio. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Desde la casa, de la manera más sencilla, porque a veces ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Establecemos, obviamente tenemos ya el diagnóstico en nuestras manos, hacemos el examen, estamos con el diagnóstico de una osteopenia, de osteoporosis. ¿Qué hacer en estos casos desde casa? Porque a veces efectivamente también el paciente dice, ¿qué puedo hacer, doctor, desde el hogar? ¿Qué puedo hacer? Comenzar a consumir calcio. Pero ¿dónde están los alimentos ricos en este mineral? Efectivamente, a veces son cosas tan sencillas, tan prácticas que las podemos hacer desde casa que a veces inclusive desconocemos. Por el mismo desconocimiento, el paciente muchas las veces ignora y a veces ni siquiera aprovecha lo que se puede hacer desde casa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay medios en los medios hostiles, en regiones donde efectivamente a veces incluso el paciente no tiene acceso ni siquiera a la medicina, lo más práctico, la cáscara de huevo. Mire, usted me dirá, pucha, ¿qué tiene relación? Nosotros la botamos a la cáscara. Servimos un huevo y la cáscara cogemos, la desechamos y estamos eliminando un sustrato fundamental de calcio. Imagínense que generalmente los estudios corroboran de que la cáscara del huevo tiene inclusive mucho más mineral del calcio que el mismo huevo en sí. Entonces comenzamos a acumular estas cáscaras de huevo. Sí, obviamente es un consejo práctico. Las acumulamos, si son de huevos criollos, mucho mejor todavía. ¿Sí? Estas cáscaras las podemos ir acumulando, después vamos a molerlas en un molino, ¿sí? Vamos a sacar el polvillo de esas cáscaras de huevo y después obviamente tiene que pasar por un proceso de esterilización este producto, sí, para que este sustrato quede lo más prácticamente esterilizado posible, y de esta manera usted puede, por ejemplo, contribuir con 2 cucharadas de estos en un vaso de leche, de jugo,
y usted va a ver la cantidad importantísima de calcio que puede usted sustituir. Eso se asemeja a tomarse por lo menos unas 5 a 6 tabletas de calcio diarias. Y a veces el paciente desconoce de este consejo práctico, que obviamente en nuestra consulta tratamos de orientarle siempre al paciente a más de hacer el diagnóstico. Cosas como estas efectivamente se pueden hacer y a veces el paciente incluso puede dejar de tomar tanta medicación. Hay pacientes que inclusive yo he encontrado en mi consulta que toman entre 6, 7 tabletas de calcio, a veces después especialmente de las operaciones de tiroides, pacientes que se han quedado con calcio muy bajo y dicen, doctor, tengo que tomar hasta 10 tabletas diarias para sustituir. Y a veces generalmente haciendo consejos prácticos el paciente ha llegado a reducir de manera muy importante la cantidad de tabletas. A veces los dejamos con 1, 2 tabletas y el paciente dice, efectivamente, doctor, mire, que yo desconocía. Son cosas así que efectivamente solo con la información necesaria, obviamente orientada siempre de un profesional. Recuerden que la osteopenia, la osteoporosis, la enfermedad de la tiroides, diabetes, son enfermedades de manejo específico de la endocrinología. A veces también efectivamente no estamos bien orientados, si se quiere, en el diagnóstico y en la terapéutica, y de esta manera a veces no necesariamente estamos bien tratados. Entonces mi consejo es hacerse un diagnóstico temprano. Recuerden que el examen de densitometría es un examen, no es obviamente un examen caro, como me lo habían manifestado por teléfono, me llamaban incluso después del programa y me decían, doctor, pero ¿cuánto valdrá el examen? ¿Será realmente carísimo? No, efectivamente es muy accesible, es un examen bastante, yo diría, muy accesible a la población, mucho más económico que cualquier tomografía, que cualquier resonancia magnética, que sí son costos muy, no se asemejan al costo que efectivamente tiene. Y por qué no decirlo, en realidad, doctor, son $40 que cuesta un diagnóstico de una densitometría. Entonces, es un costo creo que accesible, inclusive déjeme decirle que por esta temporada navideña, si se quiere, doctor, vamos a estar considerando a todos los pacientes, porque sí, se han acercado muchos pacientes, inclusive sin prescripción médica, ya se han acercado y han dicho, doctor, quiero hacerme el examen. Sí, y siempre les ayudamos con la orientación, la edad, los antecedentes, factores que se pueden hacer los pacientes, porque obviamente no todos los pacientes van al examen. Debe haber un descuento a 39, Sí, vamos a hacer, efectivamente, a eso me refería, sí, los pacientes que pueden acercarse, si quieren acercarse, efectivamente vamos a hacer un descuento preferencial a los pacientes que se acercan a hacer el examen de densitometría, mi estimado. Breve, por favor, si es tan gentil, buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Quisiera una breve opinión de su invitado, el doctor. ¿Qué sucede? ¿En qué repercute cuando uno se toma ya permanente la omeprazol de 20 miligramos? ¿Afecta también a la parte ósea? Muchas gracias por su pregunta, muy bien enfocada. Sí, en realidad tenemos que entender que el omeprazol es un antiácido que se lo utiliza especialmente para evitar la acidez gástrica en pacientes que toman inclusive mucha medicación, es un protector gástrico. Pero sabemos que efectivamente todos los médicos que no podemos prescribir a un paciente más allá de 1, a veces incluso hasta 2 meses el omeprazol, para evitar mucha acidez gástrica o evitar el efecto secundario de un medicamento con la irritación gástrica. Si se toma más allá de ese periodo de tiempo, estamos inclusive más allá generalmente de pensar la repercusión a nivel del hueso, también hay que pensar en la repercusión a largo plazo del omeprazol, que incluso hay estudios que determinan que efectivamente no es tan adecuado reducir la acidez propia del estómago, porque inclusive hay casos determinados que generalmente la prevalencia de cáncer de estómago. Entonces hay que actuar siempre con cautela en diferentes medicamentos que el paciente tiene que consumir. Eso es, mi estimado doctor, pues siempre para mí un gusto venir a su radio y efectivamente permitirme llegar con la información necesaria. Como siempre, a las órdenes, nuestros teléfonos 0999-654-794 y al convencional 258-5637. Para mí siempre un gusto. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.